Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a empezar la sesión. Ahora voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, voy a hacer primero una pequeña introducción sobre los puntos que vamos a ver. Lo digo para situarnos a todos. Es decir, vamos a ver la versión, la versión 10. Lo digo porque antes de abrirla, como hay un cambio de look, pues un poco para no perdernos en el tema del cambio de look, está bien, pero no es lo fundamental. Os lo comento así sin ver todavía la pantalla. Es decir, en esta versión tenemos, SAP ha apostado por un cambio tecnológico importante. Ahora comentaremos un poco más en detalle. Ha añadido una nueva opción dentro del programa, no, pero una nueva opción que es el poder trabajar con lo que han llamado cliente web, que es otra manera de acceder a SAP, diferente a la que teníamos ahora. Y sobre todo, y que es lo que creo que nos va a importar más a la mayoría, lo que ha actualizado y ha mejorado son muchos aspectos de la usabilidad del programa. Hay muchos puntos que llevaban mucho tiempo, digamos, en peticiones que se realizaban de cosas que a nivel funcional el programa era muy estricto o no contemplaba y que en esta versión veremos cómo por fin lo han implementado. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, voy a abrir el programa mientras tanto. Aquí está. Como veréis, lo primero que podemos ver es que tenemos un cambio de look and file, es decir, podemos mantener el cambio, perdón, el aspecto Fiori, que era el tradicional, o el que se ha convertido en tradicional en HANA en estas últimas versiones, y podemos optar por trabajar con este nuevo aspecto, que es el aspecto que se ha dado a la nueva aplicación cliente web, y por eso lo he puesto para un poco para ver cómo queda, porque en el fondo es el camino que va a seguir SAP en las nuevas versiones. ¿Vale? Como os decía, primero ahí hay que tener en cuenta que tenemos un cambio tecnológico. La versión 10 de SAP ya se ha limitado a su desarrollo en 64 bits. Esto quiere decir que la dualidad que teníamos hasta ahora de poder trabajar en 64 o en 32 bits, a partir de la versión 10 ya se abandona. Se entiende que ya el parque tecnológico, el parque de PCs ya casi todos son Pentiums que soportan 64 bits, que las versiones de Windows que ya están funcionando normalmente también son las versiones 64 bits, y por tanto han apostado ya por ir directamente a la versión 64 bits, que a trabajar con el doble número de bits, pues nos ofrece algo más de rendimiento que la de 32. Otro aspecto que incorpora la versión 10 es la posibilidad de utilizar el, perdonad, que apago el móvil, de utilizar el service layer para en las versiones que trabajan sobre SQL Server. Y cuando salió el Service Layer, solo salió para versiones HANA, y en esta versión 10 también lo han incorporado a las versiones que funcionen sobre SQL Server. No sé si todos conocéis lo que es el Service Layer. Bueno, Service Layer una opción de acceso a datos para acceder a SAP desde páginas web. Es decir, si nosotros desarrollamos algún tipo de aplicación web en la que queramos, por ejemplo, un ejemplo sería una tienda, o simplemente que quisiéramos mostrar un catálogo de productos y que requiera, pues digamos, una cierta interactividad, el Service Layer lo que nos permite es acceder de manera online, a medida que nuestro usuario de la web va seleccionando opciones, poder acceder a la base de datos y poder recuperar información, o si incluso es una web tipo tienda o que permite grabar, poder desde esta página web poder grabar documentos en SAP, como si estuviéramos utilizando una pantalla normal y corriente del programa. ¿Vale? La tercera, digamos, opción tecnológica ha sido ampliar la integración con el Office. Sabéis que SAP desde siempre ha estado en este sentido muy vinculada a Office. Tenemos las opciones iniciales de Word, de exportar luego a Excel,
todo esto se ha ido ampliando. Ahora tenemos la opción de copiar tabla para pegarla en un Excel. Tenemos la opción de integración con el Outlook. Evidentemente, para los que ya tenéis el Office 365, esta integración ya está funcionando. Lo que en la versión 10 le han dado un paso más, que es incorporar la opción de almacenaje en el OneDrive. Nosotros hasta ahora cuando decimos que vamos a compartir documentos o que vamos a guardar documentos en carpetas compartidas, hasta ahora siempre estábamos limitados a que tenía que ser una carpeta local o una carpeta del servidor. Ahora además podremos elegir carpetas, digamos así, que estén en un OneDrive al que tengamos acceso. Por lo cual ya podremos almacenar nuestra documentación directamente en la nube. ¿Vale? Y finalmente, el otro, digamos, cambio así a nivel tecnológico es la creación de una nueva opción, que es le han llamado el cliente web. El cliente web es una aplicación nueva que funciona se utiliza a través de un browser y nos permite gestionar la funcionalidad más o menos estándar del CRM. Es decir, a nivel funcional sería muy parecido a lo que tenemos en las apps para Android y para iOS, pero en este caso lo tendríamos sobre un soporte de un navegador web. Más adelante os la abriré y os la enseñaré. ¿Vale? Voy ahora a entrar en la parte, digamos, más, bueno, yo diría en el grueso de lo que va a ser la presentación de hoy, que os enseñaros pues, todos esos cambios que incorpora la versión y que, como os digo, sobre todo están afectando a las mejoras en la usabilidad del programa. Bueno, primer cambio ya lo veis, ¿no? Ese es lo que os decía, es el cambio de look and file, el nuevo formato que le llaman el Belize, Deep Belize, creo que es algo así, como del mar de Belice. Y la idea es que a partir de ahora un poco el fondo sea un azul oscuro y destaque más los cuadros, los tiles de color blanco. ¿Vale? Tenemos un pequeño, digamos, pequeños detalles de usabilidad. ¿Qué pasa? Las pantallas antes eran cuadradas, desde hace ya bastante tiempo las pantallas se han convertido en pantallas más horizontales y bueno, por un tema de todo lo que tenemos en las barras superiores a veces molestan, incluso por eso se quitó el menú lateral y se hizo un menú que se pudiera esconder. Entonces, incluso ahora aquí se ha dado un paso más y si nosotros vamos al menú vista podemos incluso ocultar la barra de herramientas. Esto para los que no las utilicen porque son más de menú contextual, pues bueno, será una mejora porque les permitirá recuperar un trozo de pantalla que hasta ahora la tenían ocupada y que quizá para ellos era una pérdida de espacio. ¿Vale? Otro tema que tenemos es que si vamos a las pantallas de SAP, recordaréis, bueno, lo voy a separar un poco más para que se vea. En muchas pantallas, no me atrevo a decir evidentemente que en todas, pero sí que en muchas pantallas se han añadido estos tres botones. En la de clientes, en el interlocutores comerciales, por ejemplo, estaba, pero había muchas pantallas de uso bastante habitual que no eran redimensionables, que eran con el tamaño que tenían y si las habían diseñado pequeñitas, pues se quedaban pequeñitas. Esto ahora lo que han hecho es que en muchas pantallas han incorporado los tres botones para poder hacer las pantallas tan grandes como sea necesario o como a nosotros nos guste o nos sea más cómodo para nuestro trabajo. ¿Vale? Otro punto en el que se han mejorado, se han ampliado las funcionalidades es en el tema de las autorizaciones. Había una petición, yo diría que muy del principio, de que cuando nosotros, y vuelvo por ejemplo al caso de, por ejemplo, interlocutores comerciales, sabéis que las autorizaciones nos permiten, digamos, de una manera básica decir si el usuario puede acceder a esta pantalla o no puede acceder, o en todo caso si puede acceder solo a mirar o puede acceder a modificar datos. ¿Qué pasaba? Pues que si yo cojo una ficha ya creada, se ve mucho más claro. Yo, por ejemplo, en esta ficha de un interlocutor
tengo una pestaña finanzas, tengo una pestaña ejecución de pago, que en muchos casos, en muchas empresas, se consideraba que no era conveniente que sus usuarios pudieran acceder a esta información, y no tanto quizá por el hecho de que pudieran ver algo que no debían ver, que tampoco seguramente es el caso, como sobre todo por el hecho de que no tocaran nada, porque ya sabéis que pues, sobre todo el tema de finanzas es un tema que es transparente para el usuario final, y si cambiamos algún código de cuenta, como tenemos aquí en la pestaña finanzas, esto puede luego nos afectará al tema de cómo se contabilizan las facturas, por ejemplo. Entonces, esto era una opción que hasta ahora no estaba, digamos, disponible. Es decir, si yo, por ejemplo, ya os repito, es un caso muy habitual, tenía que darle acceso a la ficha a un comercial porque podría tener necesidad de cambiar teléfonos o de cambiar personas de contacto o de cambiar direcciones, le estaba dando acceso al resto de pestañas, cuando estas pestañas de alguna manera se escapaban de lo que era digamos, su ámbito de trabajo, su ámbito de autorización real que él puede acceder. Esto en la versión 9 se pudo arreglar hacer un poco mucho con el añadido de los formularios con interfaz de usuario, es decir, los que ya trabajáis con la versión 9 sabéis que las pantallas se pueden configurar para un usuario, para un grupo de usuarios, escondiendo campos, moviendo campos, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos sirvió como una especie de apaño para poder solucionar este problema, y ahora no, ahora SAP ya lo ha formalizado, y cuando vamos a la opción de autorizaciones, tenemos que en las autorizaciones generales, cuando vamos a la ficha de un interlocutor, por ejemplo, ya tengo no solo los datos de arriba de si puede ver o no puede ver saldos, sino que le puedo autorizar las diferentes pestañas que tiene la ficha. Con lo cual, yo puedo autorizar ahora que un usuario pueda ver la ficha, pero que la ficha completa, pero que algunas de estas pestañas o fichas, como lo llama aquí, yo le pueda quitar la autorización. De manera que no hace falta que me dedique a diseñar pantallas más o menos a medida para cada uno de mis empleados o de mis grupos de empleados. Otro tema que no es, digamos, visible, pero que también supongo que algunos de vosotros agradeceréis, es que se han unificado en el sentido de que se han ampliado, se han ampliado en general los tamaños de los campos. Es decir, no sé si recordáis que antiguamente los códigos de cliente de proveedor y artículos estaban limitados a 20 caracteres, se ampliaron a 50, que habían descriptivos que estaban limitados a 50 al inicio, luego se ampliaron a 100. ¿Y ahora qué se ha hecho? Se ha ampliado de manera general los descriptivos, se han ampliado a 100 caracteres, de manera que en principio cualquier campo que tenga, digamos, un código, una descripción, ahora podemos utilizar descripciones más largas. Esto posiblemente es muy visible cuando nosotros visualizamos, por ejemplo, los grupos de clientes o de proveedores. El nombre del grupo ahora puede ser más largo, y sobre todo yo creo que algunos lo agradecerán, porque cuando vamos a lo que es la ficha de un artículo, los grupos de artículos han hecho lo mismo. Es decir, la definición de grupo de artículo, el, el tamaño del nombre, si lo veis abajo, abajo a la izquierda en el nombre grupo, veréis que ahora ya es un grupo, es un texto más largo de 100 caracteres. Esto no nos afectará a la información que tenemos introducida, pero sí que, bueno, se puede corregir la información que tenemos ampliándola, o en el caso de nuevos grupos, pues saber que disponemos de más tamaño. Algo parecido pasa con los campos de comentarios. Hay campos de comentarios de diferentes longitudes, parece que fuera un poco en función de cuándo se habían hecho, y los campos de comentarios ahora, a partir de esta versión, se están unificando a 254 caracteres, que es el tamaño de un string normal en los gestores de base de datos. Es decir, una limitación de cierta manera que nos viene por lo que es el SQL o HANA, pero se ha ampliado al máximo la capacidad de estos campos sobre todo campos de comentarios en los documentos.
Luego otro tema también muy general es los anexos. Si vosotros sabéis, en las pantallas, digamos, principales o en las fichas principales que eran clientes y artículos proveedores y en los documentos de compra y venta, digamos, desde bastante al inicio, ya disponíamos de una pantalla de anexos en la que podíamos vincular los documentos, ya fuera pues porque es una factura de proveedor, queremos escanear y adjuntar el documento como tal y por tanto lo guardamos en la propia factura, con lo cual nos evitaba el tener que ir a buscar, a consultarla en un archivo en papel, o cuando estamos en la ficha de un cliente o en la ficha de un proveedor, pues poder guardar documentación del tipo ofertas que hemos hecho, ofertas más de tipo comercial, si tenemos algún tipo de documento con algún pacto tipo rappel o simplemente con un pacto de precios, o estamos en la ficha del artículo y podemos guardar algún tipo de documentación técnica o de normas de calidad o digamos, o un manual de instrucciones, lo que sea en función del tipo de producto que tenemos. Bueno, esta información, esta posibilidad de guardar información se ha ampliado y se ha añadido a más pantallas, como por ejemplo se ha añadido en producción, se ha añadido en algunos otros sitios para ampliar la funcionalidad o estandarizar esta funcionalidad a la mayoría de pantallas del programa. Bueno, otro tema que yo creo que también era muy demandado es la posibilidad de seleccionar la impresión de documentos. SAP tiene un gestor de impresión de documentos que lo que nos permite es decir, por ejemplo, un caso también típico, empresas sobre todo de distribución con un cierto volumen de documentos que se generan pues, cada día, cada semana o cada mes, las facturas no se imprimen tal como se hacen, como se crean, sino que igual pues siempre se imprimen a final de día, a final de semana, a final de mes, cuando se considere. Esto tenemos una opción que está en varios módulos, que es lo de la impresión de documento. Esta opción ha sido una opción que siempre ha dado problemas por su limitación, es decir, esta opción me permite seleccionar o me han permitido siempre seleccionar qué tipo de documento quiero imprimir con un rango y básicamente tenía esto de aquí, qué serie quería imprimir y qué tipos o sea, no qué tipos, sino un poco el estatus del documento, o sea, seleccionar que los documentos que están impresos que no los quiero, que no me los vuelvo a hacer para imprimir, si están pendientes o no pendientes, pero digamos que poca cosa más hemos tenido hasta ahora. Un caso que a mí se me ha planteado en bastantes instalaciones, por ejemplo, era decir, yo tengo la necesidad de imprimir facturas en papel o de imprimir, digamos, facturas vía formato correo, formato electrónico, pero porque tengo pactado con clientes que les seguiré enviando vía papel, pero con otros se lo tengo que enviar o se lo envío vía correo y por tanto lo que no tiene sentido es que yo cuando imprima facturas gaste papel, gaste tinta en documentos, primero, que no hace falta que lo haga porque ya lo envío por correo y segundo, porque suponiendo que lo envíe el cliente me dirá, oye, no quedamos que no me enviabas papel, si me lo envías por correo, estás haciendo el tonto, ¿no? Otro tema que se me ha planteado también varias veces es la necesidad, por ejemplo, de imprimir facturas de un comercial, ¿vale? O de un cliente en concreto, pues porque yo quiero imprimir lo que el comercial me ha hecho o tengo un cliente de estos que paga, digamos, en cash, en el contado y lo que tiene no paga hasta que el comercial va allí y luego cuando el comercial va, si no le llevan las facturas, le dice que es que no la ha recibido, que no la tiene. Bueno, pues yo necesito imprimir las facturas de algunas de estas casuísticas para poder ir allí en papel y enseñárselas, dárselas y que me pague. Esto hasta ahora era virtualmente imposible. Ahora han añadido estas condiciones de aquí, donde, por ejemplo, tengo dos maneras de poder seleccionar propiedades. Yo podría definir en mi ficha de cliente una propiedad que fuera imprimir facturas o enviar por correo. Perdón, enviar por correo electrónico o enviar por correo y hay que imprimir. Y, por tanto, sabéis cómo funciona todo el tema de propiedades. Yo vendría aquí, seleccionaría la propiedad que yo habría definido para esto, con lo cual el programa ya solo me mostraría aquellas facturas que tienen o que corresponden a clientes que tienen esta marca.
Por tanto, ya tengo este primer filtro, es decir, por un lado hago las impresiones en papel y luego puedo hacer las impresiones, digamos, de formato electrónico. Tengo otro caso, es decir, que el que os decía, el de que yo necesito poder imprimir todos los documentos o todas las facturas que tengo pendientes y que las gestiona un determinado comercial o que son de un determinado cliente. Bueno, lo del cliente ya lo tengo en la pantalla anterior, pero lo del comercial no lo tengo en la pantalla anterior. Lo que han hecho aquí es que esta pantalla, que antes era una pantalla cerrada, en este momento es una pantalla abierta. Abierta porque me han añadido una serie de campos que yo puedo utilizar para hacer esta selección de documentos. En este caso, por ejemplo, tengo marcado que yo quiero ver el empleado de departamento de ventas, mi comercial. Por tanto, yo esto lo podré utilizar para filtrar, es decir, yo me hago un filtro de que, oye, yo quiero ver solo cuando el empleado coincide. En este caso no tengo, digamos, divergencias, son todos iguales. O incluso, si lo quiero hacer a mano, como puedo hacer en estas pantallas, yo voy marcando las facturas que se corresponden con mi comercial o con la condición que yo quiero establecer. Y de esta manera lo que consigo es, mediante este doble filtro, esta opción de doble filtro, al final conseguir imprimir exactamente los documentos que yo tengo necesidad de imprimir o de gestionar un envío por correo electrónico. Y otro punto, finalmente, que afecta sobre todo a la usabilidad del programa es las búsquedas formateadas. Las búsquedas formateadas, me imagino que la mayoría de vosotros o todos lo conocéis, son aquellos pequeños trocitos de programa que podemos incorporar en una pantalla y que lo que hacen es que van a buscar información a otra ficha, a otro sitio, o nos muestran, por ejemplo, cuando estamos en el pedido del cliente, yo creo que me muestre algún campo de la ficha del artículo que por defecto SAP no tiene previsto mostrar, posiblemente porque también es un campo de usuario, pero que bueno, que a mí me interesa arrastrar. Entonces, las búsquedas formateadas permiten hacer esto y las búsquedas formateadas lo que permiten, voy a coger un documento ya creado para no perder tiempo, las búsquedas formateadas lo que tienen, si recordáis, es que tenemos una lupa con la que podemos, digamos, ejecutarlas manualmente. Lo que están haciendo es ejecutar el código que está aquí detrás y, por tanto, van a buscar el campo en el sitio correspondiente, van a hacer la operación matemática con los datos que yo le he dicho, etcétera, etcétera. Pero esto tiene una limitación, tenía una limitación hasta esta versión 10, que si yo quiero automatizar esta operación yo puedo decirle, oye, yo quiero que me calcules el volumen, por ejemplo, cuando me han cambiado largo, pero solo cuando me han cambiado largo. O le digo, no, cuando me han cambiado el ancho, pero entonces solo funcionará cuando me cambien el ancho. ¿Vale? Yo en esta versión, yo ya puedo hacer, pero aquí voy a primero poner datos para que lo veáis bien. ¿Veis? Yo ahora ya puedo jugar, decir, oye, ¿qué pasa si cambio largo? Pues me cambia el volumen. ¿Veis? ¿Y si le cambio el ancho? Pues también me cambia el volumen. ¿Y si le cambio el alto? También me cambia el volumen. Es decir, yo puedo hacer ahora que estos cálculos que estoy haciendo a través de lo que se llama búsquedas formateadas ya no sean dependientes de un único dato de los que yo estoy gestionando en mi pantalla, sino que se puedan activar a través de uno, dos, tres, de varios campos, de diversos campos que yo tengo en mi pantalla. Lo cual me permite, pues, he hecho un ejemplo quizá muy tonto, porque en el fondo también el volumen ya lo está calculando SAP si tenemos los datos en la propia ficha del artículo, pero bueno, es un poco un ejemplo, es decir, yo puedo tener un dato que es el resultado de otros campos, de varios campos, y por tanto ya me olvido de que me olvido de tener que recordarle o que mi usuario se tenga que acordar de que para que este cálculo quede correctamente informado en el sistema, se tiene que venir aquí al campo en concreto, darle a la lupa para que la lupa haga la operación de búsqueda o la operación matemática que tiene asociada.
¿vale? Con lo cual estamos ganando también en usabilidad, porque esto en algunos clientes que requieren que esto se haga y se haga de una manera automática, nos obligaba a hacer como operaciones o campos con operaciones entre medio para poder ir controlando de uno en uno lo que se ha ido cambiando, ¿vale? Bueno, yo diría que estos son... no, perdón, me queda un punto más que también afecta a la usabilidad, que es que desde los informes financieros se ha añadido la opción de poder consultar las cuentas que están apareciendo en los informes financieros, ¿vale? Yo voy a informes financieros, voy a sacar, por ejemplo, un balance. Lo pongo ya simplemente solo, perdón, ocultar títulos para que me aparezcan las cuentas. Y como veis, yo ahora tengo la opción delante de las cuentas de poder pinchar y poder ir a la ficha del plan de cuentas y desde aquí pues ir al mayor y ver un poco lo que me interesa, es decir, cuál era el tema, que en muchos casos cuando aquí sacábamos un balance decíamos cómo es que tengo este importe en esta cuenta si en teoría yo pensaba o que la tenía cero o la tenía con otro importe, ¿qué teníamos que hacer? Irnos vía menú, ir a otro lado. No, ahora yo directamente puedo pinchar a través de la flecha de trazabilidad estándar de SAP, puedo ver el saldo real que tengo aquí es el saldo real del momento, y puedo, si con esto no tengo suficiente, entrar a ver todos los movimientos con las posibilidades, digamos, limitaciones o controles que tengo cuando estoy consultando lo que es el libro mayor de los saldos o libro mayor de las cuentas contables que tengo definidas en mi plan contable. Bueno, ya que estoy aquí en el módulo hablando de finanzas, voy a encadenar con otro tema que tenemos que afecta dos cosas que se han añadido a lo que sería al módulo de finanzas. Una creo que no nos afectará a ninguno y la otra no lo sé, dependerá de vuestro negocio. Bueno, una opción es que SAP ahora ha añadido una nueva localización para soportar el Brexit. Ya lo digo, para mí es un poco anecdótico porque entiendo que a nosotros no nos va a afectar, a no ser que alguno de vosotros tuviera alguna delegación en el Reino Unido y por tanto, esta modificación fuera interesante, porque es un tema de cambios legales que a partir del 1 de enero, creo que es el 1 de enero del año que viene, se tendrán que implantar. Por tanto, habrá una nueva localización para el Brexit y, bueno, SAP en su momento sacará las herramientas o las instrucciones necesarias para hacer, digamos, el cambio de la localización de la Gran Bretaña actual a la nueva Gran Bretaña. Y luego otro tema que se ha añadido es el soporte creo que lo diré bien, PEPPOL, que es un sistema europeo de facturación electrónica eh, que utilizan o que deben utilizar las entidades públicas de la Unión Europea. Esto, por ejemplo, si abro si abro una factura, creo que aquí tengo alguna donde podremos verlo. ¿Ves? En documentos electrónicos, esta pestaña que inicialmente era muy simple, solo tenía una línea, ha ido ganando cosas y ahora tenemos no solo lo que es la factura electrónica, llamamos el formato habitual de envío entre empresas españolas, que está desde el primer día, no, pero está desde hace tiempo. Tenemos también aquí los datos referentes al envío. Perdón, estoy diciendo al revés. Estos son las facturas electrónicas y aquí arriba tengo lo del SI. Tengo activado en esta base de datos el SI, por tanto veo lo que son los campos relevantes para el envío de esta factura en concreto a través del sistema SI. Tengo aquí los datos para si yo la quiero enviar a mi cliente a través de los medios electrónicos y tengo también los datos que serían relevantes en el caso de que este fuera un cliente mío
fuera una entidad pública de la Unión Europea y me estuviera pidiendo que le enviara las facturas siguiendo esta funcionalidad. ¿Vale? No conozco a nadie de mis clientes que la esté utilizando, pero bueno, en cualquier caso, si hiciera falta, haríamos una consultoría en concreto de lo que esto supone o de lo que supone la implantación del PEPPOL en nuestro entorno SAP. ¿Vale? Con esto, de alguna manera, bueno, es la parte de los cambios que ven en la parte financiera. Vamos a ver otros, digamos, otros pequeños cambios, pero que nos afectan a la usabilidad del programa y que lo que están haciendo básicamente es que en algunos casos han desbloqueado opciones que hasta ahora teníamos o limitaciones que teníamos en el uso del programa en el día a día. O sea, supongo que algunos de vosotros lo estáis teniendo cuando, por ejemplo, cuando lo que os decía, he hecho antes un ejemplo con el volumen. Ha habido un caso bueno, que se da muchas veces, que es que necesitáis añadir a la línea del documento, por ejemplo, no sé, a la línea de Albarán, necesitáis añadir el volumen o el peso o algún dato que luego es necesario para poder generar algún tipo de informe o algún tipo de etiqueta. Y bueno, en principio no hay ningún problema. Sabéis que con las búsquedas, bueno, se puede crear un campo de usuario que nos permita introducir el dato. Se puede hacer una búsqueda formateada, automática o no, que nos cargue esta información. Ahora hemos visto que podemos hacer una búsqueda formateada por criterios múltiples para que también nos cargue la información. Pero tenemos un problema, que es que cuando este documento, una vez lo hemos grabado, las líneas, los datos que están en la línea del documento, ¿veis? Yo ahora estoy pinchando y estos datos están bloqueados. ¿Vale? Por tanto, si imaginemos que yo aquí lo que me he guardado es un número de referencia o es el volumen o es algún otro campo que a mí me puede interesar modificar, lo que me va a permitir el programa es eh, modificar ese dato. Es decir, tenemos la posibilidad de modificar campos de usuario que hayamos metido en las líneas de nuestros documentos o sea, una vez este dato, perdón, una vez este documento ha sido grabado. Esto es, digamos, esto solo es para los campos de usuario. Para los campos estrictos de SAP, esta funcionalidad evidentemente no está abierta porque sabéis que un documento como tal no se puede modificar, salvo que hagamos un documento de cancelación, un documento, digamos, de abono, un documento contrario, para evitar problemas en la trazabilidad entre documentos. Pero bueno, ha añadido esta función que se puede activar o no activar en función también de los criterios que tengáis, si queréis que vuestros usuarios puedan hacerlo o no puedan hacerlo. Otro cambio que tenemos aquí es que, por ejemplo, yo cuando introduzco una factura, en este caso, voy a hacer un dato cualquiera, le pongo un precio, que aquí no tengo precio en este artículo. ¿Vale? Si os fijáis, aquí abajo me ha cambiado el botón que teníamos tradicional de añadir, me ha cambiado y ahora tengo un botón con tres opciones, que es añadir nuevo, añadir y ver o añadir y cerrar. Es decir, hasta ahora nosotros, lo que nos hacía el programa por defecto, que es lo que ha mantenido, es que cuando yo le doy a añadir, lo que hace es que los datos que he introducido me desaparecen y se me queda la pantalla otra vez para dar de alta un nuevo documento. ¿Vale? Con lo cual, si yo grabo, lo que tengo que hacer es lo que me pasa ahora, en el momento en que grabe, que esto es el funcionamiento estándar. Si ahora quiero, por ejemplo, quiero recuperar porque quiero imprimir el documento en este momento, no me queda más remedio que volver para atrás, recuperar el documento y pues, imprimir o hacer lo que quiera. Yo ahora tendré otra opción, que es decir, yo podría decir, no, yo cuando quiero el documento quiero quedarme en el mismo.
el documento se me ha creado, pero automáticamente me lo ha vuelto, no sé si habéis visto, se ha visto el cambio, como que me lo ha borrado, pero me lo ha vuelto a repintar automáticamente. De esta manera, en los casos en que, por ejemplo, se hacen facturas que se tienen que imprimir, porque son facturas de cosas que, o sea, facturas que van con la mercancía que se entrega, etcétera, etcétera, me evito el paso de volver para atrás y directamente, ya que estoy aquí, pues podría darle a imprimir y no tengo que hacer una operación, digamos, de búsqueda del documento anterior. Otra cosa que se ha cambiado, que se ha ampliado, es un tema de direcciones. Esto, sobre todo para los que generáis etiquetas de envío, sabéis el problema que generan las direcciones. Las direcciones, en algunos casos, aquí aparece, bueno, el formato de dirección que aquí es muy simple porque es la calle, el código postal y la población y el país, pero hay casos en que necesitáis poner la provincia o necesitáis poner alguna línea de dirección 2 porque tenéis algunos clientes que lo requieren. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el sistema monta este string, sabéis que esto de aquí, esto luego lo tiene separado, pero aunque aquí tiene toda la información, se monta un string en base a una parametrización que hay en el programa para que me muestre la dirección con un formato determinado, pues si yo aquí en medio le he dicho que quiero una línea, por ejemplo, con el bloque, si el bloque está vacío, me va a pintar una línea vacía. Esto pues hace a veces que las etiquetas, sobre todo las impresiones, o digamos queden feas en el sentido de que los datos de la dirección quedan aparentemente separados, ¿no? Como si alguien los hubiera puesto troceados. Entonces, a partir de ahora también podremos hacer que cuando yo imprima una dirección, aunque por ejemplo la dirección yo la tenga montada de esta manera con líneas en blanco, al imprimir se me impriman todas las líneas, digamos, una debajo de otra. Las líneas que no tengan información ya no me aparecerán en este texto y por tanto al hacer la impresión de verdad yo no veré estos espacios en blanco que no me aportan nada, sino que incluso, digamos, a veces me afean o me pueden hacer que la persona que lea el dato se pierda un poco porque al haber espacios en medio no se ha dado cuenta que la información seguía un poco más para abajo. ¿Vale? Otra cosa que también podríamos hacer es que en los componentes de la dirección, si yo tengo campos de usuario porque yo he querido en mi dirección, todavía me falta algún tipo de información que yo considero relevante y que no la puedo colocar en ninguno de estos campos, pues también podré disponer de estos campos de usuario en la dirección para poder completarla y ajustarla a mis necesidades, que en el fondo son las necesidades de mis clientes. ¿Vale? Más temas que tenemos en la gestión de lo que son documentos o compras y ventas en general, no tanto el documento como las compras y ventas en general. Es decir, en el informe de partidas abiertas, que sabéis que lo tenemos tanto en ventas como en compras, como incluso en producción, lo que nos han añadido, aparte de que esto han ido ampliando los tipos de documento que se muestran en esta pantalla respecto a lo que era las versiones iniciales, se ha ampliado también el tema de los campos campos de usuario o campos estrictos que son del programa que nos pueden servir para definir o bueno, para montarnos la pantalla de acuerdo con la información que nosotros queramos ver. ¿Vale? Esto, claro, aquí en artículos que faltan, si me voy a entregas pendientes de facturar, pues lo mismo. Yo podré elegir dentro de los campos que el programa para cada uno de estos tipos de documentos me está ofreciendo, podré seleccionar campos que hasta ahora no estaban. Incluso veis que aquí al final me están apareciendo campos que son campos de usuario y que por tanto los puedo añadir a mi visualización y por tanto digamos, a mi exportación a Excel, cuando lo veo en formato de tabla o, bueno, lo que quiero hacer con ello. En el fondo, añado visualización a esta pantalla que tradicionalmente había sido una pantalla muy cerrada. ¿Vale? Luego tenemos un cambio, yo diría, importante en la ficha del artículo, pero es un dato que nos afecta también sobre todo a las compras y ventas, que es la gestión de las unidades de medida. La gestión de las unidades de medida
Es un concepto que se introdujo en SAP no hace mucho tiempo. SAP tradicionalmente no tenía, las unidades de medida eran simplemente textos. Nosotros decíamos que comprábamos en kilos, vendíamos en unidades y almacenábamos en paquetes. O sea, al final era un texto que podíamos escribir lo que nos diera la gana. En la versión 9 lo que ya se introdujo fue el tema de trabajar con unidades de medida, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí, que también algunos de vosotros seguro que estáis utilizando, que es que yo aparte del manual, que en el fondo el manual es para conservar la compatibilidad con las versiones antiguas, es simplemente manual, que decir que yo escribo algo y nadie me controla lo que escribo, es decir, yo puedo poner KG en un sitio, KGS en otro, K con la K mayúscula, con minúscula, con un punto, puedo tener diversidad digamos, de maneras de escribir, o yo puedo decir, no, voy a hacer algo mucho más, digamos, concreto, es decir, yo, mis artículos, yo no los compro, los vendo de cualquier manera, o los almaceno, o sea, comprar, vender y almacenar de cualquier manera, sino que yo tengo, digamos, gamas de artículos o tipos de artículos o tipos de producto que a mí me vienen de una determinada manera. Y no solo que me vienen de una determinada manera, en el sentido que unos van a peso y otros van en unidades y otros van en cajas, sino que puede ser que un mismo producto yo lo pueda comprar y vender en diferentes formatos de compra, de venta o con la mezcla de ellos. Aquí he puesto un ejemplo que es para mí el típico, las latas de refresco, ¿no? Que yo las latas de refresco, cuando vamos al súper, las podemos comprar de una en una, en packs de 6, de 8, de 12, de lo que sea, ¿no? Dependerá un poco del refresco. Pero quiero decir que al final el producto es el mismo producto para mi proveedor, para mi supermercado. Él me está vendiendo una lata o 6 latas o 12 latas de un producto en concreto. Entonces, ¿cuál es el tema que se introdujo ya antes en la versión 9 en SAP? Era que yo podía definir que este mismo producto yo lo puedo trabajar con diferentes unidades de medida. ¿Veis? Yo aquí tengo, estos serían diferentes grupos, ¿vale? Yo podía decir que yo tengo artículos que van por el grupo latas, por el grupo latas 2 o por el grupo peso. Y si entro en el grupo latas, ¿qué tengo? El grupo latas se refiere a productos que yo puedo comprar, vender, gestionar por latas individuales, por packs de 6. Se entiende que packs de 6 son 6 latas, o packs de 12, que un pack de 12 se entiende que son 12 latas. Entonces, yo aquí puedo hacer combinaciones. Yo puedo decir que un pack de 12 son 2 packs de 6 que me vienen retractilados, me vienen juntos. Esto ya dependerá del, de vuestro producto, del producto que os venden o el producto que fabriquéis. Entonces, ¿cuál era el problema? Imaginemos que yo tengo esta gama de productos que se está comprando y vendiendo de esta manera y ahora resulta que tengo un proveedor que me dice, mira, yo las latas de cola he visto que como parece que es más cómodo para los compradores, hemos hecho un estudio de mercado y ahora también te las voy a ofrecer en packs de 8. Pues hasta ahora, versión 9, tenemos un problema. Este artículo, la lata de cola, va en esta, digamos, en esta categoría y no puedo cambiarla, ¿vale? Eh, en algunos casos podré hacer un cambio en el grupo de unidades de medida. Yo me he encontrado clientes que no tenía sentido porque estaban como mezclando dos conceptos diferentes y por tanto era peor el arreglo que la enfermedad, ¿no? ¿Qué me permiten ahora? Pues yo ahora entiendo, oye, como ahora tengo un nuevo tipo de formato que yo le he llamado aquí latas 2, espera, no, ¿ves? Yo en latas 2 que he hecho, le he añadido simplemente que aparte de lo que tenía digamos, en el latas original, le he añadido también el pack de 8, ¿vale? Fijaros que en este momento, cuando yo lo cambio, el programa no me está dando ningún error, porque yo estoy reasignando mi artículo de un grupo de unidad de medida a un grupo de unidad de medida que en el fondo está englobando el que ya tenía. Por tanto, no tengo ningún problema de dejarme nada fuera o de que algún documento que yo hubiera hecho con alguna unidad de medida ahora me quede fuera. Es decir, al final la conclusión es que el sistema me deja generar nuevos grupos de unidades de medida para asignar artículos siempre y cuando el nuevo grupo
incluya los componentes del grupo anterior. Si ahora, por ejemplo, yo en lugar del latas 2 le digo que aquí quiero ponerle el grupo peso, veréis que automáticamente me dice que no puedo, porque yo lo que tengo en el peso no tengo latas, en peso tengo kilos, tengo gramos, y por tanto las unidades o las latas que yo tengo definidas en mi grupo actual, en este grupo no están, no hay coincidencia y por tanto no me deja hacer el cambio. ¿Vale? Esto para asegurar que la información, como siempre, que la trazabilidad con la información antigua, pues la estamos manteniendo. ¿Vale? Esto ya os digo, yo esto lo he vivido y con algún cliente lo hemos sufrido porque los cambios que se producen una vez asignado el grupo de unidades de medida, al no poderse cambiar, pues a veces incluso hemos tenido que generar artículos nuevos con el nuevo grupo de unidades de medida para poder seguir trabajando en condiciones. ¿Vale? Luego, también aquí que estamos hablando de artículos, hay iba a decir otro añadido más funcionalidad, añadido más información en todo el tema de la gestión de números de lote y números de serie. Es decir, cuando nosotros trabajamos con, así tengo alguno aquí creado. Cuando nosotros vemos información de los números de lote, lo veré mejor por la otra pantalla. Aquí no. Cuando consulto, por ejemplo, en los movimientos, los documentos que he tenido con un lote en concreto, eh, no me aparecía toda la información. O sea, ahora, o en la versión 9, no aparece toda la información, llamémosle relevante, para la gestión de número lote. Y entonces, por ejemplo, se han añadido más campos en la pantalla y sobre todo la gestión de número lote a nivel informativo. Lo que ahora soporta es que si nosotros hemos utilizado lotes en movimientos de traspaso, vamos a ver la información completa en esta pantalla cuando antes solo veíamos la mitad de la información. Es decir, no es que haya cambiado el funcionamiento del tratamiento de números de lotes en los traslados, lo que nos ha cambiado es la manera como estamos visualizando la información, que ahora lo vemos de forma completa en cualquiera de las pantallas de consultas del número de serie o del número de lote. Otro tema que tenemos también que nos afecta a lo que es la gestión del artículo, esto afecta a los que estáis utilizando producción, es un caso que se producía que yo tengo, por ejemplo, yo tengo un artículo, que este artículo yo lo utilizo, el artículo 1 resulta que para mí es un artículo que tiene una lista de materiales asociada, ¿vale? Ya sea por producción, ya sea por venta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los descriptivos, como pasa en muchas pantallas, los descriptivos eran puramente, digamos, visualizaciones. Se ha ampliado el uso del descriptivo en dos sentidos. Primero, yo cuando un artículo lo utilizo como componente en una lista de materiales, igual que me pasa cuando hago un documento de compraventa, me permite modificar esta descripción, porque a lo mejor esta descripción está muy orientada a lo que yo tengo que poner en el documento de compra, pero quizá considero que en esta orden de fabricación, de cara a mi trabajador, es más conveniente cambiar el descriptivo, añadirle algo, incluso quitarle algo para que no le engañe. Por lo tanto, nosotros ahora al definir una lista de materiales vamos a poder modificar esta descripción para poner lo que queramos más conveniente, ¿no? Y el otro tema que podremos hacer es que si yo me voy digamos, al descriptivo de mi artículo padre o mi artículo cabecera, le digo, en lugar de artículo 1, que queda muy pobre, le digo artículo número 1. Cuando yo le dé a grabar, el sistema me va a hacer una pregunta y me dice, este artículo está asociado a una lista de materiales. Le cambiamos también el nombre en la lista de materiales. ¿Vale? Esto que parece una tontería era una fuente de conflicto cuando esto no era así, sino que podíamos mantener
En paralelo, pues debido a que habíamos cambiado el dato en la ficha del artículo, pero no lo habíamos cambiado en la lista de materiales, que provocara confusión porque al imprimir se estaban imprimiendo textos diferentes, ¿vale? Por tanto, esto también es una cosa que se ha añadido al programa y que podemos y que evidentemente podemos utilizar. La otra cosa es lo que, si yo voy, por ejemplo, a este artículo, eh, voy a buscar un documento donde tenga este artículo. O generaré un documento simplemente para que me aparezca el artículo. Cuando yo consulto el artículo, esto es el funcionamiento, llamémoslo tradicional de SAP. Automáticamente, como el programa detecta que este artículo tiene una lista de materiales, me enseña el producto con su lista de materiales. Tengo una opción, es un parámetro que se puede activar o desactivar, que en función de vuestro criterio o vuestra necesidad digáis, oye, a mí la lista de materiales me aporta muy poco. Yo cuando consulto un artículo, en el fondo yo lo que quiero ver es directamente ir a la ficha del artículo. Por tanto, hay un parámetro que nos permitirá a partir de ahora jugar y decir, pasamos por la lista de materiales o no pasamos por la lista de materiales. Bien, y vamos a ir a la parte de proyectos y veremos el último cambio, digamos, relevante que nos introduce esta versión en cuanto a funcionalidad. Nosotros en la gestión de proyecto tenemos un proyecto básicamente exactamente igual como el que tenemos en la 9.3. Lo que han añadido es un cambio. Nosotros a partir de un proyecto podemos visualizar el gráfico de Gantt, ¿vale? El gráfico de Gantt hasta la versión 9.3, aquí no me deja, yo aquí tengo la información, ¿vale? Aquí tengo toda la información más o menos relevante que tengo en la línea y tengo una visualización gráfica de los tiempos que yo tengo definidos en cada una de mis tareas en el proyecto. Lo que me permite ahora el nuevo gráfico de Gantt es que yo pueda coger y pueda mover los datos de manera, digamos, interactiva con el mouse. Como yo he movido mi barra, lo que ha hecho el programa es que, a ver si pillo las fechas, ¿veis? Me ha cambiado la fecha, ¿vale? Es decir, yo esto que me llegaba hasta el día 30, que a ver si ahora lo vemos mejor, ¿veis? Hasta el día 1, ahora ya, bueno, tal como yo voy moviendo, el sistema me va cambiando las fechas, ¿vale? Igual que si esto lo voy haciendo más o menos pequeño, la visualización me va cambiando pues de trimestres, meses a semanas, ¿eh? Incluso podríamos llegar a verlo en formato días, tendría sentido si fueran cosas muy cortas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí estoy mirando mi chuleta, creo que no me he olvidado de comentar nada. Hasta aquí llegaría la explicación de los puntos, yo diría principales, que tenemos dentro de lo que es el programa. Nos queda por ver lo que os he comentado al principio, que es el nuevo cliente, lo que SAP le llama cliente web, ¿vale? El cliente web es, incluso lo puedo lanzar desde aquí dentro, está como una opción de menú. El cliente web lo que hace es que me abre, es una página web, es una llamada a una página web en la que yo me voy a tener que loginar, es decir, el login es, digamos, parecido a lo que tenemos cuando entramos en SAP, tenemos la base, perdón, el entorno, en este caso es el entorno HANA al que me voy a conectar, la base de datos que estoy utilizando o a la que quiero conectarme y mis datos de acceso. Y esto lo que me lleva es a llamémosle, nuevo SAP en entorno web, digamos de verdad, porque ya sabéis que
que tenemos también el entorno, el SAP en Browse, pero que no deja de ser una aplicación, sí que es verdad que desarrollada para web, pero que está, digamos, imitando las pantallas de SAP y parece que sea lo mismo, o sea, formalmente es lo mismo a nivel de diseño. O sea, aquí no, aquí han hecho una aplicación totalmente nueva, digamos, partiendo de cero, con un formato que recuerda el mismo formato que teníamos todo el tema de los cockpits en HANA, ¿vale? Siguen el mismo diseño. Han introducido este color así azul más oscuro, que por eso os decía también lo he puesto en el otro, en el SAP normal, un poco para irnos acostumbrando a ello. Y aquí lo que vemos es de que ahora tenemos, digamos, dos tipos de tiles, ¿no? Es decir, yo aquí tengo eh, los tiles como que tengo en HANA, donde yo veo, por ejemplo, ofertas de venta, cuántas tengo abiertas, es decir, tiles que simplemente me están mostrando información del sistema. Y también tengo tiles donde me dice, por ejemplo, crear pedido cliente. Es decir, si yo le doy este botón no me está mostrando una estadística, digamos así, un dato, una consulta, sino que este botón lo que me va a abrir es la pantalla de introducción de un pedido de cliente. Y como veréis aquí, la pantalla no tiene nada que ver con el SAP que estamos habituados a ver. Es una aplicación diseñada ya en un entorno gráfico tipo móvil, tipo tablet. ¿eh? Con los datos, evidentemente, yo me puedo ir, son pantallas, digamos, largas, lo que me permiten es también más o menos algo parecido a las pestañas que tengo en SAP. Yo simplemente aquí no es que me vaya cambiando la pestaña, sino que lo único que me hace es que me va haciendo un scroll con las diferentes porciones de la pantalla que compone como decía, mi pantalla de introducción de datos en este caso, porque he seleccionado introducir el número de pedido, ya me está dando que es el pedido número 15, por tanto yo aquí de una manera más o menos iba a ser normal, yo puedo hacer tengo mis botones de búsqueda de datos, puedo seleccionar, aquí está muy mejorado, sabéis que en SAP puedo buscar en función de la ventana que me abre, primero solo puedo buscar por la primera columna, si quiero buscar por otra tengo que chequear y luego tengo que buscar. Aquí directamente ya me ofrece, sin tener que hacer nada, sin tener que marcar columnas, las búsquedas en función de los campos que tengo, por tanto todo esto ya es más cómodo para el usuario. Me rellena la pantalla, yo puedo entrar mis comentarios, mi fecha de entrega, tengo el calendario, esto es parecido a lo que tenemos, ¿no? ¿Vale? Y yo iría rellenando mi documento, en este caso mi documento pedido, seleccionando uno, puedo hacer lo mismo que hacía antes, ¿eh? Yo puedo ir seleccionando varios artículos, me van apareciendo y al final le digo, pues venga, me lo llevo a la pantalla principal. ¿Vale? Puedo cambiar las cantidades, puedo cambiar los precios. O sea, la funcionalidad viene a ser la misma que estamos acostumbrados, lo que estamos trabajando con un entorno web de verdad. No solo de verdad, sino que además no diseñado para imitar la pantalla de siempre, sino que diseñado pensando que ya estamos en otro mundo y que por tanto la tecnología nos permite diseñar las pantallas con otros criterios y de una manera seguramente más agradable para el usuario. ¿Vale? Por tanto, yo aquí lo que tengo es lo que os decía. Al final tengo también mi botón de añadir, lo mismo que hemos visto, que puedo hacer un añadir y ver o un añadir y nuevo, regresar. Lo puedo grabar como borrador, porque también me podía interesar grabarlo como borrador. Y esto es un dato que al final se va a grabar yo voy a hacer un añadir. Y esto evidentemente es un dato que se me va a grabar en mi SAP. ¿Vale? Aquí me ha dado el resultado, yo sí me vengo entre comillas, porque ya os digo, no deja de ser que estoy trabajando con SAP, yo voy a tener un pedido que se ha introducido en el sistema con fecha de hoy, con mis dos artículos. Exactamente igual, uno con precios en precio, lo mismo que yo he rellenado por pantalla, evidentemente, es lo que tengo aquí, porque aquí no estoy trabajando con una aplicación externa, con un interface, sino que esto es app, pero con un entorno de acceso diferente. ¿Vale? Tengo aquí las diferentes flechitas para irme moviendo, lo que puedo hacer.
O sea, los menús que tenemos en el aplicativo, llamémosle estándar, también los tengo visibles en este aplicativo. Puedo aquí irme a un menú más o menos, iba a decir estándar, ¿vale? Es decir, si no me acaban de gustar los tags, pues soy de la vieja escuela, puedo utilizar el menú, llamémosle de toda la vida, el menú estándar de SAP, ¿vale? Como veréis, este menú en el fondo está limitado en este momento a, aunque haya temas de compras, básicamente estaríamos un poco en temas más de tipo CRM, es decir, temas de, sobre todo toda la parte de ventas está metida alguna parte de compras, toda la parte de gestión de interlocutores comerciales, es decir, un poco no es el CRM, no es exactamente la app de Sage que también tenemos para los móviles, pero de momento es una aplicación más orientada a temas de pura compra-venta y relación con mis interlocutores comerciales. Bueno, aquí podría extenderme, aquí tengo la gestión de mi gestión personal de alguna manera. Bueno, aquí tengo la opción para desconectarme, por eso hay que conocerla. Puedo ver también, parecido a lo que tengo en el cockpit de HANA, ver pues las últimas opciones que he realizado como usuario, ¿vale? Puedo volver al inicio, ¿vale? O sea, cerraría la parte de personal y vuelvo a la pantalla principal donde tengo mis botones, llamémosle, de acceso directo a las operaciones que son las habituales, que son las que utilizo habitualmente. Bueno, entonces ahora aquí sí, me he extendido bastante más del tiempo previsto. Yo creo que aquí ya os he explicado tanto temas de información tecnológica, el nuevo cliente web, como las nuevas funcionalidades y usabilidades que han introducido en esta versión.